El Poder Legislativo con el Ejecutivo todavía no se entienden. Hay un primer, me parece, encuentro el día de hoy más tarde entre el presidente de la República, esperemos que el presidente del Congreso también vaya, pero además otros titulares en el marco de este Consejo Consultivo para la Reforma de la Justicia. Bueno, vamos a hablar de este y otros temas con Gerardo Tábara, que es exsecretario general de Transparencia, hombre entendido además importante en temas políticos. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un gusto conversar contigo. Bueno, el presidente ha promulgado 4 de las 6 reformas que había enviado al Congreso, de la inscripción y cancelación de partidos políticos, financiamiento transparente de las campañas, la democracia interna y paridad y alternancia en la lista del Congreso. ¿Cuál de estas 4 iniciativas que ya ha promulgado el día de hoy el presidente pueden entrar en vigencia si las elecciones fueran en el 2020, sí, tal como lo plantea el jefe de Estado? Claro, y como está hoy en discusión, ¿no? Lo que ha hecho el presidente de la República hoy ha sido promulgar las 4 que le corresponde promulgar, porque las otras 2 que fueron llevadas como cuestión de confianza son reformas constitucionales que necesitan todavía una segunda votación en el Congreso, ¿no? Y entonces yo diría que si las elecciones fuesen efectivamente el 2020, como se ha planteado, es posible perfectamente aplicar la norma sobre alternancia y paridad. Es decir, que las listas al Congreso vayan configuradas por hombre, mujer, hombre, o al revés, mujer, hombre, hombre, en la progresividad que estableció la norma en el Congreso. Es decir, en el 2020 sería 40%, en la siguiente de mujeres, en la siguiente elección 45%, y en la siguiente ya sería realmente paritaria, 50% y 50%. De una manera progresiva es lo que planteó. Es lo que se planteó, se acordó de manera progresiva, pero la alternancia sí va desde ahora, ¿no? Esa norma perfectamente es aplicable. Es aplicable también, por supuesto, aquella que incorpora en el Código Penal el delito de financiamiento ilegal de la política, que no existe. Esta que se habla de mayor transparencia en el financiamiento de la política. Para evitar los financiamientos ilícitos, ¿no? Para sancionar el financiamiento ilícito de manera efectiva. Porque lo que hasta hoy teníamos eran sanciones pecuniarias, multas que nadie pagaba. Lo que dice esta norma que se ha promulgado hoy es que si no pagas la multa, puedes terminar en la cárcel. Si recibes dinero de fuentes prohibidas, vas a terminar en la cárcel. Y establece una progresividad de sanciones que va incrementándose según si el que recibe el dinero tiene mayor responsabilidad en la organización política o no. Eso es muy importante, ¿verdad? Van dos. Van dos. Eso es perfectamente aplicable. Creo que es aplicable también la norma de inscripción y cancelación en algunos aspectos, por lo menos, de organizaciones políticas. Por ejemplo, son afiliados, ¿no? Claro, no hay tiempo, digamos, para que se inscriban nuevas organizaciones políticas si las elecciones van a ser el 2020. Pero hay un punto que es importante en esta norma, y es el que señala que la organización política pierde su inscripción si es que no compite en un proceso electoral. Es decir, los 24 partidos políticos que hoy están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones estarían obligados a postular en las elecciones del 2020 o de 2021, cuando se vayan a realizar. Porque si no lo hacen, pierden la inscripción. ¿Por qué es importante? Si recordamos, en la elección del 2016, 7 partidos políticos se retiraron poco antes de la elección porque calcularon que no iban a pasar la valla del 5%, que es otra manera de retirar la cancelación de un partido. Y entonces, en aquel momento la ley no sancionaba al partido que no competía en elecciones. Ahora sí, esta ley promulgada por el presidente Vizcarra el día de hoy sí sanciona al partido que no compite en una elección. Porque, digamos, la lógica es, si eres una organización política, si has hecho el operativo de recojo de firmas, de inscripción de adherentes, es porque quieres competir en una elección. Si no compites en la elección simplemente para guardarte la inscripción, es que no representas más que, digamos, un membrete o un cascarón. De lo que se trata es de tener
partidos sólidos, Claro. partidos de verdad. Y una, no la única, pero una manera de demostrar que un partido realmente existe es que sea capaz de competir en una elección. Y en esa elección obtener por lo menos 5% de votos. El tema de la ¿No? democracia interna, el de las elecciones primarias, ese me parece que ya está un poco más Ese difícil sí, de que se plantee, ¿no? efectivamente, este no es aplicable, incluso porque, digamos, no habría tiempo para hacer la elección. Y en la propuesta de adelanto de elecciones, de reforma constitucional, que presentó el 31 de julio el presidente, el Poder Ejecutivo ante el Congreso, se señala expresamente que hay que hacer un cronograma ad hoc, un cronograma especial para las elecciones 2020, y que en estas elecciones no se aplicarían aquellas normas que afecten ese cronograma. Ajá. Por lo tanto, las elecciones primarias, que necesitan un tiempo más largo, no serían aplicables en esta elección del 2020, ¿no? Desde mi punto de vista. Y las tres anteriores sí, tendrían, Las otras sí. tendrían que entrar de una manera pronta. Sí, claro, o sea, digamos, hoy han sido promulgadas, mañana serían publicadas en el diario El Peruano y al día siguiente entran en vigencia. Ahora, Las las otras leyes. dos que quedaron fuera necesitan pues una segunda votación porque son constitucionales. Sí, ¿no? las otras Reformas dos, constitucionales. yo creo que el Congreso debería dar una señal, ya que estamos buscando un acercamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una de las dos reformas constitucionales es la que establece que aquellas personas condenadas en primera instancia no sí. pueden postular a ningún cargo de elección popular ni tampoco a puestos de confianza en el Poder Ejecutivo. Esa, que tiene un amplísimo consenso, necesita una segunda votación en el Congreso para que pueda entrar en vigencia también. Y eso no necesita en el Congreso nada más que el presidente Olaechea lo ponga en la agenda de debate. Ojalá en el pleno convocado para los próximos días lo ponga en debate y se apruebe de una vez, porque eso alcanzó un amplio consenso y sería una demostración de, digamos, un acercamiento también. Pese a que el presidente no ha quedado muy conforme, ¿no? Porque durante su discurso dijo que no se ha guardado por lo menos la integridad de las reformas, ¿no? En algunos puntos, ¿no? En la otra, por ejemplo. En la inmunidad la de parlamentaria. inmunidad parlamentaria. Esa, que es la otra reforma constitucional, sí creo que debería no solamente no entrar en vigencia, sino que debería cambiarse. Porque lo que se buscó fue cambiar la inmunidad parlamentaria, que está siendo en muchos Y no se ha casos cambiado nada. utilizada para blindar congresistas, para proteger a los congresistas, y en realidad no se cambió nada. Es decir, se mantuvo la potestad de levantar la inmunidad a cargo del Congreso, y más bien se amplió el ámbito de protección de los congresistas. Es decir, se hizo lo contrario a lo que la reforma llevaba. Por lo tanto, Hubo no mayor es una protección reforma. incluso. Sí, incluso una mayor protección. Por ejemplo, ahora a un congresista no se le puede levantar, no se le podría, si es que eso se llegara a aprobar, levantar el secreto bancario sin autorización del Congreso. Sí. No se le podría establecer una medida restrictiva, como por ejemplo que no se acerque a una persona a la cual ha estado acosando a 100 metros, que es una medida que se aplica, si es que no lo autoriza el Congreso. Es decir, el Congreso mantuvo: nosotros somos los que vamos a levantar la inmunidad, y además amplió el concepto de inmunidad parlamentaria. Creo que la buena señal que debería dar el Congreso y su presidente, el señor Olaechea, y la congresista Rosa Bartra, es revisar eso que se aprobó, y que es además a aquello a lo que se refiere el presidente Vizcarra cuando dice: acá se ha tergiversado completamente la propuesta. Es lo que enerva a la población. Hemos visto los casos Donaire, Benicio Ríos, Richard Acuña, que o no se permitió su arresto o no se permitió su investigación, digamos, porque el Congreso se protege a sí mismo.
La idea es que haya un órgano autónomo del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, como fuere, que sea el que levante la inmunidad o no, digamos, el que tome la Pero decisión. el Tribunal Constitucional también ¿no? depende mucho del Congreso, ¿no, Gerardo? Sí, también depende del Congreso. Por eso es que la propuesta original era que sea, como en Colombia, una sala especial de la Corte Suprema. Digamos, no es un juez ordinario, no es, digamos, un juez de primera instancia. Es una sala especial en la Corte Suprema la que evalúa el caso y decide si le levanta o no le levanta la inmunidad a un congresista. Pero hoy tenemos una cosa que resulta realmente incomprensible, porque aunque lo cojas, perdona la expresión tan coloquial, en flagrancia, en el instante mismo en que comete el delito, lo que dice la Constitución es que la policía que lo capturó lo tiene que llevar y entregárselo al Congreso. Y el Congreso Para que el no le va a Congreso levantar la decida, inmunidad. para que el Congreso decida en un plazo de 45 días si autoriza a que lo lleves preso, lo investigues o no, a pesar de que haya sido capturado cometiendo el delito en ese momento. O sea, la inmunidad de arresto, de proceso, me parece ahí queda de lado, ¿no? Completamente, completamente, sí. Ahora, yo creo Gerardo, que después del 28 de julio, ¿cómo has visto tú el panorama, ya apelando un poco más ya a tu análisis político, de las relaciones del Congreso con el presidente de la República? El presidente del Parlamento, Lechea, ha visto un comunicado diciéndole al jefe de Estado que no tenga miedo Sí. por los temas de Tía María Sí. y otros, y que hubieron 2 comunicados incluso. Sí, sí, Y el presidente le ha respondido, sí, claro. y estamos ya a puertas de una cita que Sí. todavía me parece que se puede dar. El día de hoy se va a dar una, pero con otras autoridades. Pero ¿cómo ves tú el panorama? ¿Debería haber una cita a solas? ¿Y cuál Sí, debería creo. ser la agenda? Porque cada uno tiene su agenda, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente Vizcarra planteó una agenda ya, ¿no? Que es el de lo que él llevó en el mensaje del 28 de julio. Él habló del plan de competitividad, habló del plan de infraestructura, ¿no? La lucha contra la desnutrición y habló de el adelanto de elecciones. Esa creo que tendría que ser la agenda entre el Ejecutivo y el Legislativo, o entre el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Laechea, ¿no? Porque sí creo que las posiciones han ido endureciendo. Creo que el Congreso, lamentablemente, la mayoría parlamentaria, entendió el mensaje presidencial como una declaratoria de guerra. Recordemos que esa parte última fue respondida con pifias, Sí. con gritos, desde un sector del hemiciclo. Y con sorpresa de bancadas de su propia Y también agrupación, con ¿no? sorpresas, ¿no? Y luego lo que ha hecho la mayoría parlamentaria ha sido designar a congresistas muy confrontacionales en puestos claves. No me cabe duda que la designación de la congresista Rosa Bartra tiene, entre otros, el propósito de dilatar la discusión sobre esta reforma para adelantar las elecciones. Se le ha tildado de golpe de Estado, se ha dicho que el adelanto de elecciones es inconstitucional. No es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no es que el presidente Vizcarra haya convocado ya a elecciones al 2020. Eso sí sería inconstitucional. Lo que el presidente Vizcarra ha hecho es usar las atribuciones que la Constitución le asigna para presentar una propuesta de reforma constitucional y que el Congreso decida si adelanta las elecciones o no las adelanta. Y entonces ha pasado un mes y el Congreso no toma decisiones. La Comisión de Constitución se ha reunido solamente para instalarse. ¿Y tú crees que Y van a nada más. aprobarla? Mira, yo esperaría que esto se ponga en discusión, por lo menos que se ponga en discusión cuanto antes, porque si no, el conflicto va a seguir Sí. erupcionando, ¿no? Y va a seguir incrementándose estas posiciones duras. ¿Y no crees que sería una manera de dignificar el Congreso o recuperar parte de la honra de los congresistas justamente adelantando las elecciones? Sí lo creo. Yo creo que hay que dar señales de desprendimiento,
¿no? Yo he leído hoy el comunicado que ha emitido poco antes de venir acá la Conferencia Episcopal Peruana, los obispos del Perú, y señalan un punto que es muy importante también. No puedes desoír el clamor de la gente y se necesita una alta dosis de desprendimiento cuando estás en situaciones de crisis como esta. Ojalá que nuestros líderes políticos encuentren esa dosis que se necesita para salir de esta crisis, porque lo otro es prolongarla. Claro, Y si lo prolongamos se va a seguir enervando la molestia que tiene. La población no solamente tiene desconfianza en la política, Sí, pues. tiene disgusto con la política. Listo, Gerardo. Bien, muchas gracias, Gerardo Gracias, Tábara, Omar. por todas estas apreciaciones.